Bueno, gente, a ver, vamos a arrancar con la primera clase, clase uno de la materia. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué trata esta unidad, ¿sí? Es la unidad uno que vamos a hablar sobre la introducción a la programación web. Vamos a hablar sobre el modelo cliente-servidor y vamos a empezar a hacer los primeros pasos acá en este lenguaje que se llama PHP, ¿sí? Bien, a ver, arrancamos con esto. Y esto que les quede claro en líneas generales, pero solamente como un concepto, que programar para web no es solamente hacer una página web. Cuando hablamos de programación web, estamos hablando de cualquier cosa que estemos creando con una tecnología de programación cliente-servidor y que pueda funcionar a través de la web, ¿sí? No es solamente hacer páginas dinámicas, no es solamente agarrar a hacer un sitio web dinámico, es un poquito más allá de todo. Y para entender bien cómo funciona esto, nosotros tenemos que hacer la idea de este grafiquito que tenemos acá y estos conceptos de base. A ver, siempre vamos a estar trabajando con tecnología cliente-servidor, por eso tenemos las dos puntas de esto. Por un lado, el cliente, que no necesariamente es una persona física, y tampoco necesariamente tiene que ser un explorador de Internet. Puede ser cualquier cosa que funcione como un cliente y haga peticiones. Pero pensémoslo fácilmente como un cliente que es una computadora que está en una punta, como un servidor que es una computadora que está en la otra punta, ¿sí? Y en el medio, a través de esa enorme nube, a través del protocolo HTTP, el cliente pide algo al servidor, que el servidor escucha, se da cuenta que el cliente le pide algo y el servidor le devuelve una respuesta. Ese sería el modelo típico de cliente-servidor. Después acá en el medio puede haber cuánta complejidad se nos ocurra. De acá, del lado del servidor, puede haber cuánta complejidad se nos ocurra. Pero el funcionamiento sería así. Una aplicación cliente-servidor es un cliente haciendo peticiones a través de un protocolo a un servidor y el servidor devolviendo una respuesta en función de la solicitud. ¿Ok? Bien. Dicho eso, vamos a hablar, para seguir formando conceptos, para luego poder introducir al lenguaje, vamos a hablar un poquito de lo que nos termina sucediendo en una aplicación web. En una aplicación web vamos a tener lo que es frontend y lo que es backend. Entonces, me pareció que estaba copado el grafiquito este, porque nosotros estamos viendo, siempre estamos viendo esto que está acá atrás. ¿Sí? Todo lo que hay acá debajo, hundido bajo el agua, no lo vemos, pero no por eso no existe, al contrario, está dando todo el soporte para que pueda funcionar todo lo que está arriba. En el frontend, cuando yo hablo de frontend, estoy hablando de todo lo que ocurre en el browser del cliente, ¿sí? O todo lo que ocurre al lado del cliente. Y cuando hable de backend, estoy hablando de todo lo que ocurre en esa computadorita que era este servidor que estaba acá. ¿Sí? Entonces, en esta tecnología o este funcionamiento de una arquitectura cliente-servidor, tenemos, por un lado, hacia arriba, el cliente que está flotando, está poniendo toda la parte visual con toda su tecnología alrededor, y acá sí tenemos cosas conocidas. Acá vamos a tener JavaScript, puede haber Angular, puede haber cualquier otra cosa. HTML vamos a tener, podemos tener Bootstrap, podemos tener cualquier framework de frontend, podemos tener lo que tengamos ganas de tener. Pero eso es lógica al lado del cliente, es la interfaz web en sí y es lo que se está viendo. Debajo de eso, debajo de eso vamos a tener toda la tecnología del backend. Y ahí es donde empieza. Por un lado, vamos a tener una capa de seguridad, todo un montón de cuestiones. Por otro lado, vamos a tener bases de datos, ¿sí? Y acá vamos a tener los lenguajes de programación del lado del servidor, los lenguajes que van a estar dando soporte. Obviamente que una aplicación no se va a conformar con todas estas tecnologías y todas estas tecnologías. Siempre va a haber algo que va a estar funcionando un poquito más o un poquito menos. Pero en esencia, vamos a estar trabajando con lenguajes del lado del servidor. Ya vamos a ver en cuál nos enfocamos, pero para dejar un poquito medianamente claro, del lado del servidor nos podemos llegar a encontrar con todo esto y mucho más. ¿Sí? C Sharp, Node, PHP, Python, Java, Ruby, bla, bla, bla. .NET, bueno. Y de estos lenguajes que están acá,
hoy por hoy, el que vamos a estar dando en la materia, va a ser este que está acá, PHP. ¿Podríamos haber dado cualquier otro? Sí, pero en realidad yo trabajo con PHP hace muchos años, vengo de un historial de haber trabajado con esto. Es un lenguaje, por sobre todo, fácil de integrar con el HTML, fácil de aprender, la curva de aprendizaje es muy sencilla y la sintaxis muy parecida a lo que ya vieron ustedes con Java. Entonces, va a ser bastante simple de entenderlo. Y por otro lado, hay muchísimo trabajo dando vuelta todavía en esta tecnología. Quizás en un par de años más se esté enseñando Python en la Facu, o quién te dice que me está enseñando algún otro lenguaje, o quién te dice que a lo mejor yo no estoy más enseñando y hay un robotito que me reemplaza y está dando clases en mi lugar. Eh, Vamos a hablar un poquito de PHP. Esto lo pueden pasar si quieren esta diapositiva, la pueden entender, perdón, la pueden pasar o la pueden leer si quieren. Acá estoy hablando un poquito de historia, de todo esto y qué significa. PHP es un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones, ¿sí? Que corren en el servidor web. Después vamos a hablar de qué tipo de servidor web. Y es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor web y es un lenguaje de programación que se interpreta en el servidor web. Hay un intérprete PHP corriendo en el servidor web que cuando ve un código PHP lo empieza a procesar. No es un lenguaje compilado como cuando trabajamos en Java, que ejecutamos un compilado y después lo corremos en Tomcat y lo levanta y lo ejecuta, ¿sí? Acá el funcionamiento es un poquitito diferente, pero es un lenguaje interpretado que corre al lado del servidor y hay un intérprete que tiene que estar corriendo integrado al servidor web para poder procesarlo. El servidor web de por sí no lo va a interpretar este lenguaje PHP, no sabe ni siquiera ni que existe. PHP quiere decir preprocesador de hipertexto, PHP Hypertext Preprocessor, preprocesador, no procesador. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, acá hay un poquito de historia, no me detengo en la historia, si quieren leerlo, miren de cuándo es PHP. Yo recién lo conocí a PHP en el año 2003, me parece, con mi primer proyecto ahí en la Facu, pero desde el 94 tenemos dando vuelta a esto. Vamos a hablar un poquito, para seguir metiendo conceptos, de lo que es una página estática y lo que es una página dinámica, y después nos metemos un poquito más de lleno en lo que es la interacción cliente-servidor con PHP y con un servidor web específico. Ya hemos dicho que teníamos en la parte superior, flotando en el agua, de ese iceberg, teníamos todo lo que era el frontend, y en la parte inferior teníamos todo lo que era el backend. Ese frontend, estamos hablando de código que se interpreta al lado del cliente. Cuando hablamos de páginas dinámicas, lo que estamos refiriendo es que el contenido de ese frontend se genera en tiempo de ejecución de la página. Es decir, yo le hago una petición al cliente, al servidor, perdón, el servidor recibe la petición, dice, che, me tengo que procesar esto, a ver, se lo voy a devolver al cliente. Antes de devolvérselo al cliente, ¿qué es lo que hace el servidor? Hace toda la magia que tiene que hacer y empieza a generar contenidos dinámicos en función de la programación que tenga esa página web o ese archivo web. Y después le devuelve al cliente y le devuelve contenido netamente HTML, ¿sí? Todo tecnología al lado del cliente. Pero antes de construir esa tecnología al lado del cliente, se me fue la diapo, se basó en un montón de programación para generarlo. Entonces acá tenemos algo estático y acá tenemos algo dinámico. El resultado final, si nosotros lo vemos desde el código fuente del explorador, es exactamente lo mismo, porque nosotros en el explorador solamente podemos ver el código fuente de la aplicación y es todo HTML. Entonces, clic derecho, examinar, aplicación 1, aplicación 2, son exactamente iguales. Cuando damos vuelta a esas aplicaciones, no vamos a encontrar ninguna diferencia porque estamos viendo HTML. Pero de fondo, esta aplicación se generó con PHP y se construyó todo. Como por ejemplo cuando pedimos un listado de noticias. Entramos a un diario X y cuando cargamos, esas noticias no están escritas en el HTML. Se sacan de una base de datos y se construye el HTML. Mientras que a lo mejor tenemos una landing page muy simple que no tiene nada dinámico. Ya se construyó en ese momento con la fotito, con el texto, con un formulario y ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos aplicaciones cliente-servidor.
Acá en este ejemplo, que es una página dinámica, vemos que hay JavaScript, que hay HTML, CSS, que hay PHP, y el PHP funciona en el servidor. Entonces, vamos a ver cómo es el ciclo de vida de una petición por medio de un cliente a un servidor web que tiene PHP corriendo. Nosotros vamos a trabajar con Apache en esta materia. Apache es un servidor web, ¿sí? Tenemos Apache, tenemos Internet Information Server y tenemos algún que otro servidor más, pero no creo que nos vayamos mucho más de esos dos, pero yo principalmente elegí Apache. El Apache corre en Windows, el Apache corre en Linux, el Apache corre en Mac, corre en cualquier lado el Apache, ¿ok? Y se van a encontrar mucho, mucho con Apache. Con Internet Information Server también, pero seguramente lo vean más para una aplicación en otra tecnología, ¿sí? No en PHP, aunque sí puede funcionar PHP en Internet Information Server. Vamos a hablar con el servidor Apache. Acá está corriendo el servidor Apache. El servidor Apache no es más que un programita que corre en una computadora. Un servidor, en realidad, es un programa que está corriendo. Y está escuchando que le lleguen peticiones. Para ponernos de acuerdo de esas peticiones tenemos que mandarlas por un canal formal y generalmente suele ser a través de un protocolo en un puerto específico. Generalmente por el protocolo. Hacemos una petición HTTP y nos devuelve una respuesta. En líneas generales suelen estar escuchando en el puerto 80 los servidores web, pero yo lo puedo poner en el puerto que yo quiera o en el 443 si estoy por el HTTPS. El cliente le hace la petición HTTP. Viene por acá la petición y le dice, che, Juancito o Apachecito, dame el archivo eh, saludo.php. Como Apache sabe que él no puede preprocesar esos archivos o procesar esos archivos, darle respuesta a esos archivos, pero sí alguien lo puede hacer, le manda al intérprete PHP, le dice, che, mira, yo esto no lo puedo procesar, flaco, procesalo vos y dame una respuesta. Entonces el intérprete PHP empieza a leer ese archivo PHP. Los archivos PHP son archivos de texto, básicamente, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Lo empieza a leer y lo empieza a procesar ese archivo y va encontrando bloques de código y cosas que tiene que hacer. Mientras va encontrando cosas de código que tiene que hacer, acá está el intérprete y acá está el archivo PHP, mejor dicho, mientras va encontrando, este intérprete va ejecutando todo lo que encuentra acá adentro, todo, 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 todo. En algún momento quizás tiene que irse hasta una base de datos a buscar algo. Bueno, le va a decir, che, PHP, andate a la base de datos, PHP va hasta la base de datos, vuelve, dice, tomá, tomá, acá está. Listo, le devuelve el resultado, sigue procesando, y en algún momento terminó. Cuando terminó, le devuelve la salida y le dice, ya está esto, listo, encárgate vos. Y entonces, ¿qué hace el servidor? Le devuelve la salida al cliente y el cliente ve esa página dinámica. Así es como funciona una petición completa de un archivo PHP con un servidor Apache, ¿sí? Y en este caso incluso con una interacción de base de datos. Eso es todo lo que vamos a ver nosotros en la materia. Obviamente que nos vamos a meter mucho más fuerte acá y un poquito más fuerte de este lado, pero en líneas generales es eso. Ahí me fui. Entonces, ¿qué necesitamos para que mi script PHP funcione? Un servidor web, Apache Internet Information Server o cualquiera, el intérprete PHP, porque tiene que estar instalado y se le tiene que notificar a Apache que los archivos .php los tiene que procesar el intérprete PHP, el PHP parser. Y después una base de datos, no siempre, pero en líneas generales, si tenemos un servidor web, tenemos una base de datos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver un poquito nosotros, qué necesitamos para poder tener ese entorno de trabajo listo para poder hacer todo el seguimiento de la materia. Lo que necesitamos es tener Apache, MariaDB y PHP, estas tres cositas. Las podríamos instalar por separado y ustedes incluso podrían instalarlas por separado, pero yo les recomiendo que utilicemos el SAMP o JAMP, como escuché que algunos le dicen. Esto es un paquete que tiene un instalador que instala las tres cosas y ya las vincula todas las relaciones y sale andando con fritas todo el servidor. Sale andando el Apache con MariaDB y con PHP todo vinculado. Yo les recomiendo esto, ustedes instalen lo que quieran. No me voy a detener en esto porque hay un video que van a encontrar sobre cómo instalar SAM en Linux, en Windows y en Mac.
pero doy por supuesto que esto ya lo tienen. Cualquier cosa, si llegan hasta por acá, hacen un break, instalan el entorno y después vuelven o siguen mirando todo el video y después van al video de instalación del entorno y lo hacen. ¿Ok? Bien. Cuando ustedes instalan esto, ustedes se van a encontrar con una consola que dependiendo del sistema operativo va a ser parecido o diferente a esta, pero en líneas generales tiene mínimamente los servicios que pueden levantar o apagar. Y de estos servicios, el que necesitamos sí o sí es el Apache Web Server funcionando. Fíjense que acá en este ejemplo está estopeado. Y el de MySQL barra MariaDB lo tenemos que tener levantado. Esto lo vamos a necesitar para la clase 4 en adelante y esto para desde la clase 0. ¿Cómo se levanta un servicio? Se selecciona el servicio y se le pone Start. Y una vez que lo levanten y le pongan Start al servicio, ese servicio va a estar funcionando y ustedes van a poder entrar por localhost y van a poder ver algo. Si ustedes entran por localhost y no ven nada, no está levantado el servicio. Miren, fíjense en un cachito acá. Vamos a compartir mi máquina. Yo entro por localhost y me levanta esto. ¿Sí? Ok, tengo una versión. En este caso el SAM 7.1.32 me está levantando. Eh, y fíjense que yo no pongo nada y me redirecciona al dashboard, a una carpeta. Esa es el dashboard de la aplicación SAM que por defecto entra ahí. Ya vamos a hacer una pequeña mención en eso. Yo acá, dentro de mi carpeta SAM, ¿sí? Tengo la carpeta htdocs y dentro de la carpeta htdocs, si yo entro ahí, voy a encontrarme con un montón de subcarpetas o en el caso de ustedes vacío, donde cada carpeta es un proyecto web, ¿sí? Eh, por ejemplo, DAO 2025, entro por ahí y encuentro un script que dice hola. Y acá está esto que yo les decía, y fíjense que está en verde corriendo el SAM. Si yo lo estopeo, el SAM, al Apache, yo voy a entrar por acá y no va a funcionar nada porque el sitio no lo encuentra, eso está apagado. Entonces yo lo levanto al Apache y si levanto al Apache puedo acceder y ahí vuelve a funcionar todo. Ok, con eso, bien, tenemos funcionando Apache, tenemos funcionando PHP, porque PHP ya está instalado. Ya les expliqué que hay una carpeta especial que se llama htdocs, que está dentro de SAM, dentro de SAM, dentro de SAM Files, y dentro de SAM Files htdoc. Esta carpeta es la que tiene todos los proyectos web y es la carpeta raíz del servidor. ¿Sí? Ustedes podrían tener aplicaciones alojadas directamente en el raíz o podrían tener aplicaciones alojadas en subcarpetas. Localhost es un análogo a htdoc. Después, de ahí para adentro, cada subcarpeta que van poniendo es una carpeta dentro de, si yo pongo acá DAO, por ejemplo, me está entrando en esta carpeta. Si yo llamo al script hola, me va a estar dando una salida. Entonces, eso está funcionando y está en tiempo de ejecución llamándose al intérprete de PHP para que haga lo que tenga que hacer. Pero no nos almorcemos la cena, vamos por acá y vamos a ver una repasadita rápida de nuestro primer script PHP y un par de comentarios. No me detengo demasiado porque de esto va a haber videos extras. Entonces yo solamente quiero hacer una intro a la tecnología, al lenguaje y algunos primeros scripts de ejemplo, ¿sí? Para editar puedo editar PHP con cualquier cosa porque PHP es texto, texto plano. Entonces lo puedo editar con un blog de notas, con el Sublime, NetBeans, Visual Studio, Eclipse, para PHP, lo que ustedes quieran. PHP Storm, que está buenísimo, pero tiene licencia, aunque tiene licencia educativa, lo pueden solicitar y lo pueden usar, está re bueno también. Lo editan con lo que ustedes quieran. Visual Studio Code, súper práctico, ya lo conocen de la otra materia. Y vamos a hacer este ejemplo de un script acá, donde dice un hola mundo. Súper, súper easy. Eh, Vamos a hacer esto y vamos a leer primero esto acá entre nosotros y vamos a ver qué significa y después lo llevamos a un ejemplo.
Todo lo que sea PHP, por más que yo esté llamando a un archivo .php, necesito delimitar el código PHP dentro de mi archivo. Por eso hay una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra. Parecido como el HTML, que tiene etiquetas que abren y etiquetas que cierran, este tiene etiqueta que abre PHP y etiqueta que cierra. Eso está delimitando un bloque PHP. Un archivo puede tener n bloques PHP, o uno solo o muchos bloques PHP. Cada vez que el intérprete PHP lo lea, va a tratar de buscar siempre etiquetas que abren y que cierran. Y cada vez que encuentre una etiqueta que abre, va a procesar todo hasta que encuentre una etiqueta que cierre. Y así va a seguir buscando etiquetas que abren y cierran, que abren y cierran, que abren y cierran. ¿Sí? Así es como funciona el Apache. Esto es una función que se llama echo, que recibe una cadena de caracteres y le da salida por pantalla. Y así es como funciona PHP. Ahora voy a hacer un pequeño ejemplo, para que no sea tan aburrido. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer así, el mismo ejemplo. Soy PHP. ¿Sí? Esto es una cadena de caracteres. ¿Ok? Esto es una función, esto es un código PHP. Y tengo un solo bloque. Vamos a poner otro bloque. Bla, 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 lorem ipsum. Hago así. Muy bien. Esto es un código PHP. Yo a esto, ¿sí? Le voy a dar una salida por el browser y cuando le dé una salida por el browser va a aparecer esto. Esto aparece, le hago zoom, veo el código fuente y esto se construyó dinámicamente. Se construyó dinámicamente en función de este archivo que están viendo acá. La primera línea, la línea uno es el bloque echo, hola mundo, que inyecta una etiqueta strong, pone soy PHP y la sierra, y el bloque 2 es este que está acá. Quiere decir que, entonces, para ir a la siguiente diapo, entendamos cómo trabaja PHP. PHP procesa el archivo PHP línea por línea, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, siempre que encuentre un código PHP que abre y un código PHP que cierra. Y un archivo PHP puede tener múltiples códigos PHP. Y así como está, a medida que va encontrando, va dando salida a todo, pero eso no quiere decir que yo no pueda mezclarlo con HTML. Yo podría tener bloque HTML puro, bloque PHP puro, bloque HTML puro, bloque PHP puro, o un bloque HTML mixto con pedazos de salidas de texto dinámico dentro de un propio bloque HTML. Yo podría tener todo eso. Lo importante es que cada bloque PHP esté delimitado por su apertura y por cierre, y entonces el script, el intérprete PHP sepa cuándo iniciar el modo PHP y cuándo salir del modo PHP. Cuando yo estoy procesando un archivo que es puro HTML, por más que sea .html el archivo, el intérprete entra en modo de lectura nomás y va dando salida al código HTML hasta que encuentra código que realmente procesar y ahí entra en modo PHP y empieza a laburar con esa programación que tiene el archivo. Bien, vamos a hacer un repaso breve, porque se me está haciendo muy largo el video y la idea no era que sea tan largo. PHP funciona muy similar a lo que ya conocen en Java. Todas las instrucciones terminan con un punto y coma. Puede tener comentarios de una sola línea, comentarios de múltiples líneas. Las variables en PHP, todas las variables sí o sí, acá no hay forma que sea de otra manera, tienen que tener pesos adelante. El signo peso dice soy una variable. Si algo no tiene signo peso, es una constante, por ejemplo. Las variables eh, no es un lenguaje PHP muy fuertemente tipado, entonces las variables pueden contener cualquier tipo de valor en tiempo de ejecución. ¿Sí? Fíjense acá, esta variable nombre, yo no la definí como un string, simplemente dije nombre y le asigné un string. O esta variable
IVA, no dije que era un punto flotante, le dije IVA 0,21. Entonces, al decirle eso, automáticamente la variable pasa a ser del tipo que le asigno. Pero lo bueno de PHP es que en realidad una variable puede valer cualquier cosa en tiempo de ejecución, puede ir cambiando. Entonces, nombre podría valer Juan, y acá al rato, nombre podría valer 0,21. No importa, no le importa a PHP eso. ¿Ok? Sí, dale para adelante, no pasa nada. Eso funciona bien. Y el ámbito de las variables suele ser en realidad el ámbito en el que se ejecutó el script, que desde el inicio al finalizar, eh, y ese suele ser el ámbito de una variable. O el bloque en el que fue definido. También el ámbito podría ser dentro de una función, podría ser dentro de un for, dentro de un while. Ya no vamos a meter por eso. Las variables pueden ser de todos estos tipos que vemos acá. Entero, booleano, flotante, string, ¿sí? Pueden ser tipos compuestos, como arreglos y objetos. Ya vamos a meternos acá en esto en breve, ya vamos a meternos. Pueden ser de tipo null, es un tipo especial, o el tipo resource, ya lo vamos a ver también. Un tipo resource lo vamos a usar mucho para manejar ficheros, archivos, para iterar, para conectar a la base de datos y demás, pero ya lo vamos a ver. Una expresión es cualquier cosa que tiene un valor, como por ejemplo a igual a 5, ¿sí? Nombre igual Sebastián, eso es una expresión. Estamos haciendo un poco de... Y los operadores, vamos a tener todos los mismos operadores que ya tenemos en otros lenguajes, porque estamos trabajando con eso, con operador de asignación, de comparación, operador de control, etcétera, etcétera. Vamos a mencionar una partecita rápida acá. ¿Qué es esto? Estructuras de control. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, condicionales, if, then, else. Este es el if y este es el else. Obviamente el if puede acortarse con if solo. Vamos a tener un condicional, el switch case. Esto también lo tienen otros lenguajes, ¿sí? También vamos a tener estructuras while, do while y for para hacer iteraciones. Bueno, acá puse un while y un for, pero también puedo poner un do while, ¿sí? Y después tenemos estructuras que las vamos a utilizar cuando queremos hacer, por ejemplo, recorridos de arreglos, que ya son un poquito más difíciles. De arreglos no me voy a meter ahora, solamente lo voy a mencionar porque hay un videíto de estos, pero tenemos arreglos escalares, asociativos y mixtos. Los arreglos vendrían a ser vectores o matrices. Y estos vectores o matrices los podemos tener indexados por números, por cadenas de caracteres o por nombres, arreglos asociativos y arreglos mixtos cuando se empieza a mezclar todo. Pero no me quiero adelantar, no me quiero almorzar la cena. Eso lo vamos a estar viendo en unos videitos más adelante. Esto es la introducción, ¿sí? ¿Hacemos algunos ejemplos? ¿Les parece? Yo dejo, junto con esto, una guía práctica para hacer esos ejemplitos y que ustedes lo vayan siguiendo. Son ejemplitos muy simples, cosas muy básicas que quiero que ustedes hagan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a agarrar, van a crear, instalar el entorno primero, van a crear un script y van a agarrar y van a ponerse a hacer todos los ejercicios. Dar salida a un carácter, bueno, hola. Dar salida a un número, hola. Definir una variable que valga un string, var. Cambiarle el valor a un string, a una variable, 12.22. Dar salida, por ejemplo, estoy diciendo var, dam, pesos, var. La función bardam la van a usar muchísimo porque es una función que da la salida de lo que tiene una variable con información de esa variable. Miren, por ejemplo, ahí está. Yo hice var vale hola, var vale 12.22 y después un bardam de var. Var valió un string, ahora valió un flotante y cuando yo doy salida, me dice, che, la salida es, ¿sí? ¿Qué? Bien. Bueno, así como quiero que ustedes hagan la guía práctica. No me quiero adelantar a otros videos, así que quiero que hagan la guía práctica ustedes y nos estamos viendo enseguida en el próximo video. Gente.
Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.